Mi nombre es Sandra Peña y yo voy a hablar acerca del virus de la rubiola. El virus de la rubiola causa la rubiola, que es una enfermedad de infecto contagiosa con síntomas leves y una erupción generalizada. En niños es una enfermedad autolimitada sin consecuencias, pero cuando ocurre durante el primer trimestre de embarazo hay riesgos de que cause daños graves al feto. Pertenece a la familia Togaviridae, pertenece a la cuarta clasificación de Baltimore, es decir que tiene un genoma de ARN cadena positiva, y este se traduce directamente a proteínas. Tiene un tamaño aproximado de 60 a 70 nanómetros, su nucleocápside es con simetría icosédrica y está rodeada por una envoltura lipoproteica, que se va a adquirir durante la rotación del virus desde las vesículas citoplasmáticas. El ARN del virus de la rubiola contiene una secuencia de genes que codifican proteínas necesarias para su replicación y reproducción de partículas virales. Tenemos dos regiones, una región estructural que contiene genes que codifican enzimas y proteínas que son esenciales para la replicación viral, y la región estructural que contiene genes que codifican las proteínas estructurales del virus, que es la proteína C, la proteína E1 y proteína E2. La proteína E1 y E2 están en la envoltura viral y está presente la E2 en dos formas, E2A y E2B. Ambos son muy similares y ninguno se encuentran estructuralmente asociado a E1 y C. E1 y E2 aparecen en el virión componiendo espículas de distribución espacial en forma de hexámeros, y estas pueden estar distribuidos como 5 moléculas de E1 y una molécula de E2. El ARN mensajero transcribe un precursor que da origen a las proteínas C, E1 y E2, y en el extremo 5' codifica para una poliproteína que da origen a dos proteínas no estructurales, P150 y P90, que están involucradas en la replicación del ARN. En los signos y síntomas tenemos que en la rubiola postnatal el virus va a ingresar por la vía respiratoria y va a tener un periodo de incubación de 14 a 21 días. Las manifestaciones clásicas de la rubiola postnatal comprenden una erupción que comienza en la cara y en el cuello y continúa diseminándose en el tronco. Esta erupción aparece de 1 a 2 días después del inicio de los síntomas y consiste en máculas rosadas menores a 3 milímetros de diámetro. También podemos encontrar eritemas en el paladar. En adultos son frecuentes manifestaciones articulares que se presentan como poliartritis y poliartritis. En la rubiola congénita, que es la infección fetal que se produce por el pasaje de los virus presentes en la circulación materna a través de la placenta, las consecuencias de la infección fetal con el virus de la rubiola pueden ser aborto espontáneo en niño prematuro, recién nacido normal y que puede continuar normal o mostrar defectos tardíos en la niñez, enfermedad y malformaciones congénitas. La rubiola congénita puede expresarse con un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Entre ellas hay cataratas, microftalmias, retinopatía pigmentaria, opacidad corneana, glaucoma e hipoplasia del iris. También hay ductos arteriosos, estrechez arterial pulmonar o sus ramas, estenosis aórtica, comunicación intraventricular, miocarditis, sordera sensorineuronal, autismo, microcefalia, meningoencefalitis, hipotonía, hipertensión endocraniana, hepatoesplenomegalia, hepatitis y osteopatía. Para el diagnóstico, el virus se puede recuperar de secreciones faríngeas y de sangre desde una semana antes de la aparición del exantema y durante este. Esto también se lo puede aislar de leucocitos e hisopados conjuntivales. En las pruebas serológicas, que esto nos sirve para el diagnóstico, tenemos que los anticuerpos de inmunoglobulina M aparecen después del exantema, alcanzando su pico en los 10 días de la aparición de los síntomas, y luego disminuyen a niveles indetectables, en semanas o meses. Esta aparición rápida de la inmunoglobulina M tiene un enorme valor en el diagnóstico, y los anticuerpos de inmunoglobulina G alcanzan su pico a los 10 a 15 días, y permanecen detectables durante décadas o hasta de por vida. Para el diagnóstico serológico tenemos la prueba de inhibición de la hemaglutinación, que este método dosa inmunoglobulina M e inmunoglobulina G totales específicas, y se basa en la detección de anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación que fueron inducidos por antígenos glucoproteicos de la envoltura viral. Estos anticuerpos se correlacionan con los anticuerpos neutralizantes y su presencia indica protección contra una nueva infección con el virus. Previo a la realización de esta prueba deben tratarse los sueros para eliminar inhibidores inespecíficos de la hemaglutinación, ya que la incorrecta eliminación de estos inhibidores pueden dar resultados falsamente positivos. También tenemos la prueba de ELISA, que esta prueba de ELISA específica para la rubiola se va a desarrollar en 1983. Y el principio de que es un ensayo de microtitulación que se va a realizar en placas de poliestireno y nos va a dar los resultados mediante una reacción de coloración, ya que vamos a tener antígenos o
Anticuerpos que se van a unir a una proteína que está en el fondo del pocillo, pero esta proteína va a ser ya de laboratorio. Y por último tenemos la prueba de la hemaglutinación pasiva, que es una prueba rápida y mucho menos compleja que la inhibición de la hemaglutinación. Esta se usa para realizar tamizajes con el objetivo de determinar el estado inmune de la rubiola. Sin embargo, no se la recomienda ni para cuantificar anticuerpos o para confirmar la enfermedad. No requiere un tratamiento previo del suero, se basa en la capacidad de los anticuerpos presentes en un suero y también muestran esta capacidad para inhibir la aglutinación de glóbulos rojos por un antígeno específico. Y por último, aquí se encuentra la bibliografía del virus de la rubiola. Mi nombre es Dominica Pin y el día de hoy les voy a hablar sobre el coronavirus. Con respecto a esto, tenemos que pertenece a la familia Coronaviridae. Su genoma es un ARN monocatenario positivo de la clase 4 en la clasificación de Baltimore de 28,33 kilobases y el virión mide de 120 a 160 nanómetros. Con respecto a a lo que sería su genoma, se tiene que tienen los dos tercios primeros a los marcas de lectura abierto, que son los ORF1A y el ORF1B. Estos de aquí van a dar a lo que serían dos poliproteínas y estas dos poliproteínas por medio de un proceso de clivaje van a dar a las proteínas no estructurales que son 16 que van desde la NSP1 hasta la NSP16. Y también se tienen las proteínas estructurales que son la S-spike, E de envoltura, M de matriz y N de nucleocápside. Ahora veremos lo que serían los signos y síntomas. Este de aquí tiene un periodo de incubación, este virus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días después de la exposición. Y los síntomas que más se ven con respecto a esto serían la fiebre mayor a 38 grados, asociada también con escalofríos, la disnea, mialgia, dolor de garganta, la pérdida reciente del olfato, que sería la anosmia, y el gusto, que es la hipogeusia. hipogeusia. También se tienen náuseas o vómitos y diarrea. Ahora veremos el diagnóstico virológico. En esta aquí tenemos que tener en cuenta que los cultivos celulares se dan en la línea celular Vero E6, que es el riñón de mono verde. Y se puede utilizar la microscopía electrónica, el cual su principio se basa en un ácido fosfotunjúsico que va a teñir negativamente las muestras. En los viriones que no se va a presentar esta tinción, se va a observar las partículas blancas en un fondo oscuro. Con respecto a la inmunofluorescencia indirecta, en esta aquí vamos a tener que es una lámina por objetos con positivos circunscritos en el cual se va a poner la muestra del paciente, se lo lava, se lo incuba media hora y se coloca el conjugado que sería el isotiosinato de fluoresceína. Luego se lava 4 veces y se leen los resultados. Aquí cuando es positivo se van a ver estas manchitas aquí, que es la tinción del citoplasma de un color verde manzana. Ahora con respecto a la lisa indirecta, que es lo que hemos visto bastante, es un ensayo en microtitulación de poliestireno horizontalmente numerado del 1 al 12 y verticalmente desde la A hasta la H. Y con respecto a la PCR, se va a tener que utilizaremos la RT-PCR, que es una técnica de amplificación del ARN mediante la síntesis de un ADN complementario, y este ADN complementario es el que se va a amplificar y va a contener dentro de esta el ARN original. En esta aquí se va a dar primero lo que sería la síntesis del ADN complementario, luego se lo va a desnaturalizar de 94 a 96 grados centígrados por 2 minutos. El alineamiento que se da a una temperatura de 37 a 64 grados centígrados de 10 a 120 segundos. Y lo que sería el elongamiento que se da de 72 a 75 grados centígrados de 1 a 2 minutos. Y aquí está la bibliografía. Hola, soy Noelia Sánchez y voy a hablar sobre el rinovirus. El rinovirus es un virus que pertenece a la familia Picornaviridae, al género Ribovirus, y presenta un genoma de tipo ARN lineal, monocatenario y con polaridad positiva. Esto lo encaja en la clase 4 de la clasificación de Baltimore. Tiene 4 proteínas estructurales que son ABP1, BP2, BP3, BP4. Tiene también proteínas no estructurales que son A2A, 2B2C, 3A, 3B, 3C y 3D. También tiene una cola de poli A que va en el extremo de 3' y bueno, una proteína chaperona que está en el extremo 5'.
Con respecto a su simetría, esta de aquí va a ser icosaédrica y es un virus que presenta más de 100 serotipos que están hasta ahorita en un máximo de 115 y en cada uno de estos serotipos va a variar las proteínas estructurales, pero sin embargo las que más se van a presentar son estas. Con respecto al receptor viral del rinovirus, se va a presentar en la proteína BP1 y con respecto al receptor celular de la célula epitelial del tracto respiratorio afectada va a ser la ICAM tipo 1. En varios serotipos, como digo, pueden variar, pero simplemente se van a mantener siempre la ICAM 1, también conocida como CD54. Con respecto a su patogenia y también su epidemiología, la vía de infección del rinovirus se va a dar por contacto directo. Esto puede ser por secreciones respiratorias, por objetos o superficies contaminadas, también por gotículas en el momento de hablar y se va a localizar en el tracto respiratorio, específicamente en las células epiteliales que van a ser las afectadas, el periodo de incubación de 1 a 4 días y se va a propagar especialmente en transición de épocas de clima. La enfermedad típica que va a producir es el catarro, resfriado común, eso no se puede confundir con gripe. Los signos y síntomas inician con una congestión nasal, rinorrea, tos, odinofagia, irritación ocular, cefalea, otitis media, que puede ser aguda o sinusitis en caso de complicaciones del rinovirus. Con respecto al método diagnóstico directo, no es necesario, ya que simplemente se trata de un resfriado o catarro común que se puede curar en cuestión de días y como su periodo de incubación incluso puede ser de horas, no es necesario un método diagnóstico, sin embargo se recomienda la inmunofluorescencia, que es un método diagnóstico viral en el cual se va a realizar la detección y la visualización de antígenos virales en el suero del paciente con un anticuerpo marcado con fluorescerina. Este tipo de método diagnóstico es sensible, específico y se obtienen los resultados en pocas horas, específicamente de 2 a 4. Para el tratamiento se van a emplear los antipiréticos para controlar las temperaturas, también antibióticos para el malestar y en las últimas investigaciones se ha desarrollado un fármaco conocido como preconaril que es específicamente para ese tipo de enfermedades. Para la prevención vamos a recomendar limpieza de superficies contaminadas, ya que ésta se va a alojar y va a producir el contacto directo por el cual se va a transmitir el virus. Asimismo se va a recomendar el lavado de manos, el cuidado con el frío y la humedad, también dejar de fumar y evitar ambientes con humo, ya que va a afectar aún más y va a producir complicaciones en el tracto respiratorio y una dieta rica en vitaminas y minerales. Gracias. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre el metaneumovirus humano. Mi nombre es Eric Sánchez. Bueno, hablando un poco sobre las generalidades, este virus va a pertenecer a la familia de los Paramyxoviridae, subfamilia Pneumovirinae. La simetría de este virus va a ser helicoidal, es un virus envuelto. El tamaño del virión va a ir desde unos 150 a 300 nanómetros, mientras que el tamaño de su genoma irá desde los 13 kilopares de base o 13.000 nucleótidos. La polaridad del virus va a ser negativa y como vemos en la imagen, ahora hablando del genoma, va a tener diferentes proteínas que van a estar codificadas por los genes que están en la imagen de abajo. Las proteínas que vamos a encontrar son las de la parte, dejemos la parte superior, como por ejemplo, las estructurales serían la proteína de fusión, la proteína, la nucleoproteína, la glicoproteína también, además de la proteína de matriz, esas serían estructurales y el resto, bueno, serían no estructurales. Con respecto a las que servirían como receptores, serían las proteínas, las glicoproteínas y las proteínas de fusión. Bueno, eso es con respecto a su genoma. Ahora hablando de los signos y síntomas que provoca, signos y síntomas más frecuentes en los pacientes con metaneumovirus humano, van a ser los siguientes. Tenemos que el principal síntoma va a ser tos y seguido de fiebre. Dificultad respiratoria también es bastante frecuente, de ahí otros síntomas como el rechazo alimentario, irritabilidad, congestión nasal, diarrea también son
Se presentan, pero no con la frecuencia de los 3 primeros mencionados. Los métodos de detección del virus pueden ser PCR indirecta o RT-PCR, la cual va a ser una técnica de amplificación del ARN. Recordemos que este virus va a ser de ARN y pues es la técnica que se necesita. Primero la proteína transcriptasa inversa, el ARN lo va a convertir en cADN, por lo que esta es la función de esta proteína. Y bueno, luego primers específicos van a ser utilizados para que éstas puedan amplificar la cadena corta de ADN que hemos formado anteriormente. También se puede utilizar la prueba de ELISA, las cuales tienen entre sus ventajas la alta sensibilidad de especificidad, la rapidez que tiene la prueba, una velocidad de detección también bastante rápida y buena, y la disponibilidad está presente en la mayoría de los laboratorios. Dentro de sus desventajas encontramos el precio que tiene realizar esta prueba. Existen otras pruebas como la inmunofluorescencia, que son mucho más baratas y pueden ser utilizadas también. La necesidad de personal, debido a que no cualquier persona puede realizar la prueba como tal. Y además, los resultados pueden verse alterados si no son realizados con los protocolos correctos y por una persona capacitada. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.